Hola, bienvenido a una nueva edición de Solo la Verdad, solo la Biblia. Hoy trataremos una verdad muy importante para nosotros los cristianos, para vivir realmente en la voluntad de Dios para nosotros. Los cristianos somos parte del pueblo de Dios del nuevo pacto. Como lo dice Primera de Pedro, capítulo 2 verso 9, somos su linaje escogido, hijos escogidos, real sacerdocio, sus reyes sacerdotes, su nación santa, el pueblo adquirido por el Señor para anunciar sus virtudes, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es para nosotros los cristianos obligatorio, mandado por el Señor, guardar el día de reposo. Vamos a partir recordando que el Señor, cuando realizó la creación, la realizó en 6 días. Y dice Génesis capítulo 2, versos 2 y 3, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo. Y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y de acuerdo al calendario judío del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, del antiguo pacto, el día séptimo viene siendo el día sábado. Y el primer día de la semana es el domingo. Así que cuando se habla del día séptimo, orientados desde la creación hasta el antiguo pacto, es el día sábado, hasta el día de hoy. Pero luego para nosotros el domingo, siendo el primer día de la semana para los judíos, para los israelitas, para nosotros el domingo pasa a ser en el calendario gregoriano, que se guía por el sol, el último día de la semana, el séptimo día para nosotros en el calendario que nos guía a nosotros quienes no somos Israel. El calendario judío es lunar y tiene el día séptimo, como lo he dicho, el día sábado. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Nos revela la Escritura que nuestro Dios hace un pacto con Israel. En el Antiguo Testamento de la Biblia está revelado, en Éxodo capítulo 20, el Señor ha liberado del imperio egipcio a Israel y viene por el desierto de Sinaí, va a la tierra prometida que el Señor les ha dado, la tierra de Canaán, y hace este pacto con su nación Israel. Y dice Éxodo 20, del 8 al 11, que son los 10 mandamientos, la columna vertebral de la verdad y la voluntad del Señor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y allí tenemos que nuestro Señor entra como un mandato el día sábado de reposo para la nación de Israel. Hay que recordar que el antiguo pacto es Dios e Israel, una nación geográfica, una nación territorial, por supuesto también a la vez su nación espiritual, a través de la cual nuestro Dios estaba dando a conocer a las naciones de la tierra en el antiguo pacto. Pero llegamos al nuevo pacto. Nuestro Señor vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19:10, y Él hace un nuevo pacto que, como dice el libro a los hebreos, con la muerte del testador se hace efectivo este nuevo pacto. Y la iglesia, que la componemos personas salvadas por Jesucristo de todas las naciones de la tierra, ya no estamos en el antiguo pacto, sino que somos parte del nuevo pacto del evangelio del reino de Dios. Esto, por supuesto, produjo una situación conflictiva en la iglesia inicial, hace 20 siglos atrás. Sí, hace 2000 años atrás, produjo el primer concilio de la iglesia, que está en Hechos capítulo 15, y tomando unos versículos de allí, dice el versículo 5 y 6, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Allí está el día sábado, están las fiestas que Dios le dio a Israel, está todo lo que
Dios le pide a Israel en el antiguo pacto. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y en los versículos 28 y 29, el Espíritu Santo guía a sus ministros del nuevo pacto, a los pastores, a los apóstoles, a los ancianos, para que se pueda dar una directriz de parte de nuestro Dios, qué es lo que tienen que guardar los cristianos que somos parte del nuevo pacto de Dios, del antiguo pacto Dios-Israel. Y dice el verso 28 y 29, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Recuerde que estaban diciendo los líderes, los ministros de Israel, judaizantes, convertidos al cristianismo, pero queriendo que se guardaran muchas cosas del antiguo pacto, circuncidar a los cristianos, guardar el día sábado, guardar las fiestas. Esto es muy importante tenerlo ahí presente en el corazón, porque ahora viene la directriz del Señor, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os obtengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Y es el Espíritu del Señor que dice del antiguo pacto, no tienen que circuncidarse, no deben guardar el sábado, no es mandato guardar las fiestas que le di a Israel, las fiestas santas, sino lo que vemos ahí en el verso 29. Abstenerse de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y cuando hacemos un estudio profundo, encontramos que de los 10 mandamientos de la columna vertebral de la verdad de Dios, que están en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, se repiten 9 en el nuevo pacto. Y el único que no lo repite el Señor es del día sábado, el día de reposo que se lo dio a la nación de Israel. Esto es muy importante tenerlo siempre en el corazón de los 10 mandamientos, porque para que un mandamiento del antiguo pacto sea parte del nuevo pacto, el Señor tiene que reiterarlo, tiene que decirlo en el nuevo pacto. Y solamente se reiteran 9 de los mandamientos y el mandamiento del día de reposo, el día sábado, no se reitera. ¿Por qué? Porque ahora nosotros no estamos en la sombra, en la enseñanza, en la señal, sino que vivimos en aquel que apuntaba el día de reposo dado a Israel, que es el Señor Jesucristo. Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso, y es de lunes a domingo, y es todos los meses, enero, febrero, marzo, etcétera. Nosotros vivimos en la realidad, vivimos en el reposo, en el descanso que es el Señor Jesucristo. Por eso encontramos que en Colosenses capítulo 2, 16 y 17 dice la Escritura, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Además encontramos en Gálatas, que es un libro donde el Espíritu Santo, a través de su pastor y apóstol Pablo, está queriendo contrarrestar el ataque judaizante a las iglesias del Señor Jesucristo. Reitero, judaizar es traer cosas del antiguo pacto al nuevo pacto. Y aquí el Señor usa al apóstol Pablo para enfrentar a los ministros, a los líderes que vienen a perturbar la iglesia y traer judaizar al cuerpo de Cristo. Dice Gálatas 2:14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Este fue un ataque en la iglesia inicial y lo es hoy también en este siglo XXI, que personas convertidas al Señor de Israel, judíos, quieren que los cristianos, quienes estamos en el nuevo pacto, y que ellos también, al ser salvados, son parte del nuevo pacto, guardemos cosas del antiguo pacto. Eso es judaizar, eso no es correcto conforme a las escrituras. Y el apóstol Pablo, ustedes lo pueden leer y analizar profundamente en este libro. Está en todos los libros que el Señor inspiró al apóstol Pablo, pero este es uno muy importante para traer esta verdad. Estudiémoslo, escudriñémoslo, porque aquí lo que hace el Señor a través del apóstol Pablo es
ir contra el judaizar, inclusive tiene que enfrentar a apóstoles como Pedro, Jacobo y su mismo mentor que lo recibió cuando no le recibían por el currículum de mata hijos y siervos de Dios de Pablo, que fue Bernabé. Dice aquí mismo, él fue arrastrado por la hipocresía de ellos, aun siendo hermosos hijos y siervos del Señor, pero su revelación tenía ese nivel. Pero nosotros, por la gracia del Señor, tenemos la revelación pura del Evangelio del Reino de Dios, del nuevo pacto de Dios con la iglesia, que la iglesia ahora la componemos personas de todas las etnias, de todas las naciones de la tierra. Por eso que termina diciendo acá el apóstol Pablo en Gálatas 4, del 9 al 11, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Recuerde que está analizando el judaizar, circuncidarse, guardar la ley, los días de reposo, las convocaciones santas que Dios le dio a Israel. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya, perdón, trabajado en vano con vosotros. Así que tenemos esta palabra de Dios acá. ¿Cómo el Señor usa al apóstol Pablo para decirle a los hijos de Dios del nuevo pacto de Gálatas que no se dejen afectar por el judaizar de personas y líderes que venían del judaísmo o de Israel, que se han convertido al Señor, pero no entendiendo la pureza del nuevo pacto, están queriendo entrar mandamientos del antiguo pacto en el nuevo pacto? La verdad nos hace libres. Así que, mi amado, no es un mandamiento de Dios que los cristianos nacidos de nuevo, pertenecientes al nuevo pacto de Dios con la iglesia, y la iglesia, persona de todas las naciones de la tierra, guardemos el día sábado. Nosotros vivimos en el reposo, vivimos en el descanso, vivimos en la presencia y gloria de aquel que apunta el día de reposo que Dios le dio a Israel en el antiguo pacto. Y su nombre es Jesucristo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio. Solo la verdad, solo la Biblia.